Hola, ¿qué tal? Buen día. Nuevamente estamos con ustedes aquí en La Puerta que Sana. Yo soy Nancy. Y yo, Sara, la puerta está abierta. Pasa. Pasa. Y bueno, hemos decidido hacer este podcast intermedio debido a esta parte que estamos viviendo hoy en día y lo hemos querido titular Permanezco en mí y cómo no contagiarnos ante el caos. Así es. Todo esto es eh, una reacción amorosa a tratar de ayudarnos todos para permanecer centrados y no dejar que todo lo que está sucediendo en nuestro país, en México, pudiera estar afectándonos tan gravemente en nuestra vida cotidiana. Y bueno, qué importante es, Sara, también comentar que definitivamente cuando hay un caos colectivo, ¿sí? Se genera un estrés crónico ante obviamente algo tangible y también no invalidar que cada uno de nosotros lo vive desde su silla, con sus propios lentes, con su propia experiencia y todas las experiencias son válidas. Y con la propia realidad, ¿no? Porque tampoco Totalmente. vamos a fingir que no está pasando nada cuando sí está pasando. Pero tampoco quiero que estemos exagerando lo que está pasando si en mi entorno estoy bien, ¿no? O sea, es como mediar un poco entre lo que está pasando realmente y no generar terror interno ni externo. Estar dejando de consumir noticias que no son de las fuentes oficiales, por ejemplo, ¿no? O repostear cosas que ni siquiera sabemos si están pasando realmente en ese momento. Claro, porque a partir de ahí es lo que decíamos, ¿no? Se genera este caos colectivo y eso también nos genera definitivamente ansiedad, ¿no? Que definitivamente queremos hablar y compartir un poquito entre la diferencia entre estrés y ansiedad. Estrés es la respuesta del cuerpo ante una demanda o amenaza real o prohibida, que se percibe realmente de lo que, como dice Sara, de lo que está pasando. Y la ansiedad es la anticipación mental y que vamos a tener a partir de eso que está pasando. Entonces, vamos a ir desarrollando ahorita nuestro tema, Sara. Como siempre, nuestro objetivo siempre es pues brindar herramientas que puedan servir. Eh, Háganos por favor saber cuáles son sus inquietudes también, cómo se han estado sintiendo y podernos ayudar entre todos, como dice Sara, eso es muy importante. Algo me gustó mucho esto que menciona Sara, de poder no repostear cosas, porque de repente llega mucha información y entonces, claro que eso genera así de, sí, sí va a pasar, Claro. sí va a pasar. Y esa es la ansiedad, ¿no? Cuando estoy anticipando, sí va a pasar. Exacto. Entonces, aquí el punto es estar centrados, volver a mí, no negar lo que está pasando y estar centrados y volver a mí y autorregularme no invalida las acciones que tenemos que hacer, Claro, ¿no? Si claro. estoy ante alguna situación, por supuesto que tengo que accionar y no solamente autorregularme. Son las dos cosas, porque la autorregulación me va a permitir ver con claridad el escenario, no con una gravedad no real, y me va a poder permitir accionar dentro de la seguridad adecuada, no en terror, no salir corriendo solo porque sí, sino realmente primero regularme, observar lo que está pasando y accionar en consecuencia. Eso es la propuesta del día de hoy. No quiero minimizar ninguna experiencia. Me encantaría saber cómo lo estás viviendo tú y qué está pasando contigo, con tu cuerpo y con tu entorno, porque es muy importante mencionar que obviamente cuando el entorno está activado, mi cuerpo responde también. Y lo único que está en mis manos en este momento y en las tuyas es autorregular mi cuerpo, porque el entorno no lo puedo regular. Claro, totalmente. No podemos regular, y ahí es algo que mencionamos también, una herramienta muy importante de lo que decimos, qué está en mis manos, qué puedo controlar y qué cosas no son controlables, ¿no? Entonces, poder identificar eso también nos va a ayudar a poder volver, recordemos el tema, ¿no? Que hemos puesto hoy para hablar con ustedes de esta parte de permanecer en nosotros ante el Exactamente. caos, ante el estrés, ante la incertidumbre, ¿no? Porque ahí seguramente y funciona solamente lo que es la cuestión de la amígdala.
Entonces, cuando la amígdala se siente atacada, en peligro, pues obviamente no hay esta parte de corteza prefrontal donde la toma de decisiones, donde lo que debemos de regularnos, donde tengo que responder de cierta forma, sino la amígdala solamente se siente en estrés y está en estrés. Entonces, ante eso, solo va a reaccionar pues a la defensa, ¿no? Y en estrés. Y en estrés. En desregulación, en salir corriendo cuando a veces no es necesario. Y es normal, ¿no? O sea, nos pasa cuando estamos en una situación que está alterando nuestra realidad. Y lo que hacemos en muchas de las ocasiones es ponernos un poco, pues, insistentes, por ejemplo, en estar revisando el celular constantemente, en repostear cosas, como lo que platicábamos al principio. Y obviamente esa es una tensión sin estímulo directo muchas veces. A veces sí, ¿no? Por eso me interesa mucho saber cómo lo estás viviendo tú. Pero incluso cuando tenemos un estímulo directo exterior, que acuérdense que eso no lo podemos controlar, tengo que verlo desde la magnitud real, desde la realidad, y no solamente desde mi miedo o desde mi desregulación. Por eso tan importante el tema que estamos tocando el día de hoy. Claro, la tensión obviamente circula en todo el cuerpo, se siente. Muchas veces, por ejemplo, yo lo llegué a notar y sentir en esta parte de los hombros, claro. ¿no? Y entonces es un pensamiento rumiante, Sara, muy rumiante de puede pasar, está esto, ¿no? Muy latente. Ahorita, si me permites, en un ratito más compartirles mi experiencia, ¿no? Y entonces, justamente como me gusta esto, mi Sara, donde dices, no todas las realidades son iguales, ¿no? Lo vivimos desde un contexto, desde un lugar muy diferente, pues la gente que está más cercana también, nosotras que estamos en Querétaro, también lo vivimos también de otra forma, ¿no? Pero quienes están, por ejemplo, en Vallarta, en Guadalajara, en la Ciudad de México, etcétera, Michoacán, ¿no? En zonas calientes. Entonces, claro que también se vive diferente. Entonces, es muy importante pues, por ejemplo, el día de ayer me parece que fue algo muy generalizado donde pues permanecimos resguardados ante esta situación. Obviamente nuestra rutina cambió y también como nuestra rutina cambia, ¿no? Porque pudiéramos decir es un lunes común donde los niños se van a la escuela y hacemos actividades, etcétera, y entonces todo se vio paralizado. Y entonces ahí también el cuerpo es como, ¿sí? O sea, sí está pasando sí algo. está pasando, ¿no? O sea, sí está pasando algo y se activa la cognición. Y entonces empiezo a pensar, oh my God, estamos en riesgo, no puedo salir ni a la tiendita, ¿no? O sea, no voy a salir, no me voy a asomar ni al patio, porque algo está pasando. Porque si incluso cancelaron clases, incluso no sé qué, pero ahí la realidad es, y lo que se informó es, estamos haciendo esto de forma preventiva para nosotros, ¿no? En el contexto en el que vivimos nosotras. No porque realmente esté pasando algo, quédense tranquilos en su casa, traten de evitar traslados. O sea, realmente la noticia oficial fue muy tranquila. El miedo que se generó en cada uno, eso es ya otra historia, ¿no? Pero es importante saber que, o confirmar, que el cerebro no distingue. El cerebro actúa desde lo que estás pensando y desde el miedo latente que estás sintiendo. Claro. Entonces me dicen, yo lo sentí aquí en los hombros, en el cuello también se siente mucho. Aumenta el ritmo cardíaco. Estamos en hipervigilancia. Tu respiración se vuelve superficial. Estás inquieto. No te puedes enfocar en otra cosa más que en esto. Y todo eso es la reacción del sistema nervioso ante una amenaza real o irreal. Claro. Y fíjate, Sara, ahí entrando en esta parte neurológica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y digo nosotros, en disciplina positiva, nos enseñaban como esta parte del cerebro en la palma de la mano, ¿no? Y entonces justamente en esta parte, vamos a decir que esto es nuestro cerebro, y esta parte es el sistema reptiliano, donde pues estamos a la defensa, a la caza, etcétera. Y esta parte media nos decían que es la amígdala. Y entonces cerramos la mano y esta parte es la corteza prefrontal, donde hay pues toma de decisiones, libre albedrío, etcétera.
cuando hay un peligro, ahora que estamos en peligro, el cerebro obviamente detecta la amígdala una amenaza y entonces está en constante, ¿sí? Alerta. Se activa el sistema nervioso parasimpático, digo simpático, perdónenme, el simpático se activa y también hay algo muy importante que le pasa a nuestro cuerpo y a nuestro organismo, liberamos cortisol y adrenalina. Y ante esas, ¿no? Obviamente es algo que no podemos controlar. Y entonces ahí automáticamente el cuerpo entra en modo de lucha o huida. Por eso es que nos pasan tantas cosas ante estas noticias, ante estas situaciones. Hoy es esta noticia, pero también llevémoslo como al día a día que nos quede como esta herramienta para cuando nos pasa algo o estamos en constante alerta. No podemos estar en alerta constante porque si no sería un caos. Ese estrés crónico, ¿sí? Que nos da pauta a esta ansiedad y entonces es muy peligroso. Por eso es importante poder regularnos, tener estas estrategias. Vamos a hablar un poquito de esas estrategias de las que podemos hacer. Exacto, porque estar viviendo en este modo de supervivencia nos altera Qué cansado. fisiológicamente. Cansado. O sea, realmente te puede, si tú vives constantemente en esto, como menciona Nancy, si esto se vuelve crónico, o sea, tu corazón se altera, tu presión arterial se altera, Sí. tu cortisol sube, estás siempre con una prisa interna y no sabes por qué. Porque tu cuerpo te está avisando dentro de su interpretación a tus síntomas y a tu mente que estás en peligro. Entonces, el objetivo de tu sistema nervioso es que sobrevivas. Si estás en peligro, corre. Por eso suben todos estos niveles. Corre, ponte a salvo. Pero no tengo que correr, ¿no? En muchas ocasiones no tengo que correr porque el miedo está en mi mente, no en mi entorno. Claro. Y ahí es muy importante mencionar algo. Si en tu caso sí hay una situación real, ¿no? Que esté ocurriendo cerca, la regulación no reemplaza la prudencia. Eso es muy importante, claro. ¿no? Que lo sepamos. Porque ya dijimos que habrá, ¿no? Contextos, personas, situaciones donde sí esté como un poco más cerca, ¿no? Y entonces ahí, evidentemente, es esta prudencia. Claro, ¿no? y acción, Y acción. ¿no? O sea, si te tienes que mover del lugar para ponerte en un momento más seguro, lo tienes que hacer. Pero si lo haces desde el pánico, esto se puede volver un caos. Claro. Y justamente por eso el título que les mencionaba Nancy, ¿no? ¿Qué hago para no contagiarme de este caos? Me regulo. Y desde mi regulación constante, acciono prudentemente. Totalmente, ahí también es esta parte de reconocer la activación, ¿no? Colectiva. Porque entonces ya vengo aquí con Sara y entonces me dice, no, mira, es que pasó. Y entonces ya me empiezo a estresar y tomo lo de ella, ¿no? Me lo guardo también. Y entonces ya voy a otro lado y escucho y también. Y entonces ya vamos como cargando toda Claro. esa parte. Y entonces yo te digo, es que me dijo fulanita que también Sí. vio tal, tal, tal y Sí, tal. sí. Y vamos contagiando cuando ni Sí. siquiera estamos seguros de lo que Sí. está pasando. Sí. Es justo lo que les decía. No vean redes en este momento porque no, o sea, pregúntate realmente, ¿me está aportando algo ver estos videos, ver estas noticias que sube gente y que honestamente ni siquiera sabemos si son 100% reales cosas pasando en este momento? Entonces, vamos a ver noticias, claro, porque tenemos que estar informados y más en este tipo de situaciones, pero de fuentes oficiales, siempre. No estar con el scrolling porque nos podemos contaminar de cosas que ni siquiera son reales o no están en mi contexto inmediato al menos. Claro, y ahí vuelvo a ser repetitiva en esta parte. El sistema nervioso no distingue entre si es una narrativa constante o si es esta parte de sí un peligro inmediato. Exacto. ¿no? Entonces, ahí mucho ayudemos y como lo que queremos es también que podamos empezar a tener, porque a mí también me pasó, ¿no? A mí también me pasó que mi pequeña de 11 años le habíamos dado permiso de ir con unos amigos muy queridos, y entonces se fueron a Celaya. Y entonces, ¿no? Empezó como todo este caos, empecé a escuchar ruido, empecé a ver, y entonces no me quitaba de ahí, entonces yo decía, oh, sí, es que le va a pasar, es que, y entonces ahí me di cuenta, Sara,
que mi ansiedad estaba al 1000. Desbordada. Desbordadísima, Claro. desbordadísima. Sentía que se me salía el corazón, Claro. ¿sabes? Y con una impotencia terrible, ¿no? Del posible riesgo. ¿A dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces yo monitoreando así de, por favor, si tienen que quedarse allá, ya quédense. Y la mamita me decía muy amable y muy bella, ¿no? Tranquila, estamos bien, ¿no? No pasa nada. Aquí estamos a salvo. Justo, Exacto. ¿no? Ella lo Justamente, veía así. claro, porque en su entorno, Sí, y sí no- estaban a salvo. exacto. Pero tu imaginación Sí, ya veía ahí una sí, película sí, de acción. sí, sí, sí. Y amigos, le compartí a Sara también que cuando ya me avisaban que venían, fue la media hora más larga de mi vida, Claro. ¿no? También esa angustia y esa parte, Sara, como un hueco terrible. A mí yo lo sentía así, corporalmente hablando, ¿no? Y sí, con pensamientos muy al futuro. Y si pasa, y si le agarran, y si las toma. ¡Qué estrés! ¡Qué Una estrés! ansiedad terrible, porque Terrible. sí viviste una realidad cercana, Sí, ¿no? sí. Algo que era una posibilidad, pero no una realidad. Y de aquí, muy Justo. importante, me tengo que regular, ¿no? Porque si Ujú. estamos hablando solo de posibilidades y mi sistema ya está al 100, no voy a poder accionar en tranquilidad, en paz y en seguridad. Para mí, para los míos, obviamente. Claro, ¿no? claro, totalmente. De ahí obviamente sí hice catarsis, ¿no? Tenía esta necesidad de llorar, Claro. ¿no? Entonces lloré, obviamente mi esposo me contuvo y después empecé a respirar, ¿no? A poner en práctica estas microacciones de las que hemos venido hablando en episodios anteriores para poder regresar y me ha ayudado muchísimo también a mí, amigos. No crean que nada más a ustedes, amigos, amigas, eso es muy importante porque también creo que es un trabajo constante propio, personal. Y de verdad eso me pudo fascinar, ¿sabes? Y además, ¿saben qué? Son cosas que tenemos que practicar de forma cotidiana, la autorregulación. Sí. No solamente en situaciones específicas, ¿no? Sino si yo me aprendo a regular, porque es como reeducar a tu sistema nervioso. Totalmente. Si yo empiezo a autorregularme desde hoy, aunque mi entorno esté seguro o no, o lo que sea, es una práctica que después ya va a ser muy cotidiana y muy natural. Acabas de hablar del primer paso que me parece importantísimo, pero también estamos conscientes de que no siempre tienes el tiempo o el momento de hacerlo en ese momento. Por eso la importancia de hacerlo de forma cotidiana. Y el primer paso, chicos, siempre, siempre es la respiración. Totalmente. Siempre es como los terapeutas creo que es lo primero que mandamos, porque a partir de ahí, de la respiración, les vamos a explicar, ¿no? A partir de esa respiración es que se oxigena el cerebro, porque cuando el cerebro está en modo peligro, hay miedo o hay enojo, ¿no? He pensado como que el cerebro es secuestrado y entonces no tiene como la alternativa pues de pensar, de regularse, de, ay, me siento así, solamente es reacción, 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 ¿sabes? Y entonces cuando respiramos se puede oxigenar y entonces ahí, inclusive, ¿no? También es esta parte de poner siempre la palma en el pecho, porque a partir de ahí también puedo empezar a observarme, a sentirme la regulación, cómo va bajando este acelere que es el domingo se me salió, no, el corazón claro. 1000 veces se me salió y regresó a mí. No, y andabas a 1000, ¿no? Obviamente sí, todo tu sistema. Sí, ya me imagino cuando llegó tu sí, nena, no. así, ¡fum! ¿No? El sí, cansancio brutal. Solté. Claro. Solté. Y entonces sí. estamos perdiendo ahí un poco de nuestro centro, que es comprensible, pero vamos a tratar de irnos ajustando. Entonces, en esta herramienta que ahorita les vamos a compartir, se llama Círculo de Regulación. Y efectivamente, primero es la respiración. Lo que se recomienda, si te es posible, respirar profundo 3 veces. Porque acuérdate que cuando estás en alerta, tu respiración se vuelve superficial. Hablaba Nan de algo súper importante que es el cerebro se oxigena, pero cuando estamos sobrecargados, el hemisferio que piensa versus el hemisferio que crea se carga muchísimo y el hemisferio que crea está en pausa. Por decirlo así. Y ahí estamos desregulados. Lo que hacemos al respirar y al oxigenar es que digamos que los regulamos y los centramos a los dos. Por eso es tan importante. Acuérdense que estas herramientas son fisiológicas, no mágicas, no
unirnos al optimismo. Ujú. No porque esté mal, ¿no? Sí, sí, Sino sí, sí, porque sí, sí, esto sí. es real, es fisiológico y estamos equilibrando nuestros hemisferios cerebrales. Y eso nos permite observar la realidad, no lo que estamos imaginando. Totalmente. Ahí, Sara, el paso que continuaría, ¿no? Por Ajá. ejemplo, en este caso, después de la respiración, como nos dice Sara, en esta parte de tres, ¿no? Para poder llegar a una autorregulación, que es lo que buscamos, efectivamente, es ubicarnos en el aquí y ahora, en nuestro presente. ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué necesita nuestro cuerpo? La vez pasada hablábamos de uno muy bonito que era arraigarnos al piso, Ujú, me ujú. encantó, ¿no? Y entonces podemos seguirlo sumando, podemos seguirlo haciendo y experimentando. Entonces acuérdense, regular nuestra respiración. Dos, ubicarnos en el presente. Y esto obviamente le va a ir dando dirección a nuestro sistema nervioso, Exactamente, ¿no? Que es lo que buscamos. exactamente. ¿Y esto en dónde estoy, qué estoy haciendo y qué necesito hacer los próximos minutos? Es básico, porque probablemente no necesito hacer nada, pero probablemente sí. Pero lo que hace es justamente, como dice Nancy, direccionar al sistema nervioso hacia lo que sí necesitamos hacer. Y el siguiente y último paso es que ya que te sientes un poco más regulado y aterrizado en tu realidad actual, puedes actuar desde la claridad, con prudencia, por supuesto. Ser prudente y accionar, porque regularte no quita que tengas que actuar o que tengas que ser prudente, ¿no? Claro, y creo que ahí también incluyen estos tres pasos, amigos, amigas, esta parte de reconocer, nombrar, ¿no? O sea, así de, yo me siento muy angustiada con esto que está pasando, sé que mi hija está salvaguardada, Ujú, ¿no? ujú. Pero sí no dejo de sentir, y de verdad literal, creo que mucho también me ha ayudado a empezar a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Eso es muy bonito. Y pues a partir de ahí ya también, una vez que reconozco, empecé a hacer estas técnicas que acabamos de compartir Claro, ahorita. Y me ayudaron muchísimo, muchísimo, lo totalmente, sabes, me ¿no? imagino. Sí. Y entonces ahí también queremos, ¿no? Compartir con ustedes un ritual somático. Sí, entonces esto no se los habíamos pedido y de Claro. hecho a mí también se me olvidó traerme mis llaves. Ah, pero ahorita sacamos unas. Eso Ah, es. ¿traes ahí unas? Ok, Sí, trae, aunque sea otras. Mira, aquí hay unas, ¿no? gracias. Y aquí está la del coche, no importa. Pero es el simbolismo, recuerden, ¿no? Acuérdense que esto no es Entonces, magia. no. Esto lo vamos a utilizar como un anclaje para recordarlo rápidamente, porque acuérdate que tu sistema nervioso es muy inteligente, ¿no? Entonces, conecta inmediatamente. Y las llaves que vamos a utilizar, que pueden ser las de tu casa, las de tu oficina, las de tu coche, la que tú quieras, puede ser una o puede ser el llavero completo. El chiste es que sea algo que usas cotidianamente, por eso Claro. elegimos las llaves, porque es algo que siempre traemos, ¿no? Siempre Ujú, necesitamos abrir puertas. claro. Entonces, con estas llaves, te invito a que las tomes en tu mano, con la mano abierta, y que sientas su peso, ¿no? Sientas su temperatura, que generalmente están frías, ¿no? Por el metal. Voy a cerrar la mano en mi llave y respiro. Acuérdense que estamos haciendo un anclaje sensorial consciente y nos vamos a decir en voz bajita, en este momento vuelvo a mi centro y respondo con claridad. En este momento vuelvo a mi centro y respondo con claridad. Volvamos a respirar. Si cerraste los ojos, cuando te sientas cómodo, abre los ojos, abre tu mano y de aquí al futuro lo puedes utilizar como un anclaje sensorial, solamente para volver a tu momento presente. Me estoy como protegiendo mi sistema nervioso sin amplificar el miedo. Totalmente. Qué bonito. Qué bonito. Entonces, vamos a ir cerrando. Si tienen alguna duda, si alguien está también viviéndose desde otra realidad, estamos aquí para quererlos acompañar, ¿no? En lo que nosotros podemos contener.
no duden en contactarnos también. Y queremos avisarles que para nuestro siguiente episodio vamos a retomar lo que habíamos dicho en el anterior podcast, que es esta parte de sigo siendo yo, ¿no? Cómo diferenciar entre esencia y adaptación, etcétera, y qué partes de nosotros permanecen aun cuando estamos evolucionando y nos estamos reconociendo y reconstruyendo, ¿sí? Que va muy de la mano con todo Con esto. esto también, claro. Recomendaciones finales, chicos. Manténganse hidratados. Eso es muy importante porque Bien descansados así también. traten de estar descansados. No se olviden de su cuerpo, ¿no? Hay que nutrirse, hay que dormir bien, hay que cuidar nuestra higiene personal, hay que moverse, hay que hidratarse. Entonces, hidrátense suficiente. Últimamente no consuman noticias que no son de fuentes oficiales. Em, Recuerden mantener su celular cargado, las cosas básicas que en cualquier contexto nos pueden ayudar. Claro. Y bueno, este espacio nos abre la posibilidad y caminos propios. Si lo que escuchaste aquí resonó contigo y quieres ir más profundo, la puerta está abierta en Sana. Gracias. Nos vemos entonces el sábado, muchachos. Y cualquier cosa, por favor, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, @sanaceremonias, y en Facebook, Sana Ceremonias. Y estamos aquí, juntos. Gracias.